Este borrador es el resultado de un proceso social de larga data, con reformas a la actual Constitución, con proyectos constituyentes fallidos que buscaron reemplazarla y con un estallido ciudadano que dio cuenta de una gran fractura social que fue canalizada institucionalmente en busca de una salida política. Los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Aumenta las atribuciones del Congreso en relación con el Ejecutivo, es decir, se atenúa un poco el presidencialismo. Trasladar atribuciones gubernamentales hacia el Congreso creo que es una mala idea. En Chile van a coexistir tres formas de gobierno, desde el punto de vista del gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal, y cada una de estas entidades es autónoma en el margen de lo que son sus respectivas competencias. El texto es fruto del trabajo de los convencionales, agrupados en estas 8 comisiones que buscaron interpretar y sistematizar en propuestas concretas las distintas sensibilidades de la sociedad chilena. El documento consta de 499 artículos, 19 informes y 160 páginas. Esto establece como una directriz general y va a ser después el Congreso a través de las elecciones y según quien gane las elecciones, quien va a llevar eso al detalle y ahí es por supuesto que hay espacio político para que se desarrollen políticas más de derecha, políticas más de izquierda, que es lo que tiene que permitir una constitución. Una constitución no puede impedir la expresión de distintas preferencias ideológicas como lo ha hecho la Constitución del 80. Es un texto que consagra una serie de principios y una serie de reglas y en algunos casos uno dice va más allá de estos parámetros generales y entra en ámbitos que pudieran haber sido regulados por el legislador. Si bien no es la redacción final, nos permite visualizar el rol que le cabría al Estado, definido en el texto como uno de carácter social y democrático de derechos. Y ese cambio tiene que ver con la actitud que va a tener el Estado a propósito de la satisfacción de bienes básicos como la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. El Estado deja de ser subsidiario, pero hay dudas de si tendrá la capacidad para dar cumplimiento a todos los derechos consagrados en el texto. También sobre el rol que jugarán los privados que hoy prestan algunos de esos servicios. La tarea se la deja la propuesta de nueva Constitución a los futuros gobiernos y a los futuros legisladores. Entonces, la pregunta es si esos futuros gobiernos y esos futuros legisladores van a estar a la altura y también si van a haber los recursos fiscales suficientes para poder cubrir el costo fiscal que efectivamente impliquen estos nuevos derechos prestacionales como están planteados en la reforma de la Constitución. Se ha dicho mucho que en realidad el Estado reemplaza a los particulares y no es así, sino que el Estado asume un rol más protagónico y los particulares siguen teniendo la libertad y la autonomía para seguir satisfaciendo esos fines, esos bienes, pero no son centralmente ellos quienes lo hacen. Este es un cambio sustancial que propone esta Constitución. Otro cambio de fondo apunta a la forma en la que se organizará el Estado, que adquiere un carácter regional que va en la línea de una descentralización con mayor autonomía. El nuevo estatus de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales es de una jerarquía que nunca hemos tenido en nuestra historia constitucional. Y por lo tanto la relación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales pasa a ser una relación más equilibrada, una relación más horizontal y no una relación vertical ni mucho menos de mando, de tuición, de control. Uno ve que hay un intento por empoderar a las regiones frente al gobierno central y el desafío va a ser cómo se va a implementar, cómo se va a operativizar esto, cómo se van a dictar las respectivas leyes y por cierto cómo vamos a financiar. Yo creo que ese también va a ser un tema bien importante. Otra definición es que el Estado adquiere el carácter de ser uno plurinacional, es decir, reconoce la existencia de distintas naciones dentro de su territorio. Que no implique, y lo dice el propio texto, un desmembramiento del territorio del país también. Y ahí yo creo que los convencionales fueron bastante cuidadosos. Esta idea de plurinacionalidad está acompañada de autonomías territoriales, de autogobierno, principio de libre determinación, sistema de justicia y una serie de derechos especiales. Y todo eso es un conjunto de elementos que aseguran una plurinacionalidad que desintegra, que divide, no que une, no que nos une como comunidad. No implica secesión, no implica separación, no implica disgregar al Estado chileno, sino que implica reconocerlos, reconocer sus derechos
y también reconocer que políticamente necesitan una voz en cada uno de los órganos del Estado. El proyecto de constitución también modifica las relaciones de poder en la estructura política del país, sobre todo en la dinámica y mecanismos para formular las leyes. Da más atribuciones al poder legislativo. Y a mi juicio ese cambio es negativo. ¿Por qué? Porque ofrece, o más bien porque promueve una cierta indisciplina parlamentaria a través de legislar en materias que exigen gasto público. Esta norma no le permite al Congreso iniciar leyes que tengan gasto, pero sí permite que el Congreso, con apoyo del Ejecutivo, pueda hacer propuestas. Es decir, como que modera un poco esa exclusividad presidencial. Sigue siendo necesaria la concurrencia del Ejecutivo, entonces tampoco es un cambio dramático. También en ese ámbito, la Cámara de las Regiones reemplazará al Senado, colegislará en materias como vivienda, salud, educación, reformas constitucionales, ley de presupuesto y otras que impulsen desde su autonomía las regiones. Porque si bien la Constitución le otorga autonomía, hay una serie de medidas que requieren o demandan de una ley. La Cámara de las Regiones va a tener atribuciones parecidas a las que tiene el Senado en varios de esos temas. Había un debate sobre si participaba o no en los nombramientos y entiendo que al final va a participar también en las designaciones de autoridades. Es decir, quedó mucho más parecido al Senado de lo que era originalmente el proyecto de una Cámara de las Regiones, mucho más débil. Esta nueva división del legislativo es lo que llaman bicameralismo asimétrico, ya que los diputados tendrán mayor poder legislativo y la exclusiva función fiscalizadora. La Cámara de las Regiones será su contrapeso. Ese contrapeso a mí me parece que es insuficiente, porque hay una serie de reglas que permiten que en definitiva se imponga la mayoría de la Cámara de Diputados, incluso contra la voluntad de la Cámara de Regiones en ciertas materias. Otro aspecto diferenciador e inédito en el mundo es que este proyecto de constitución consagra la paridad en todo ámbito. El Congreso de los Diputados y de las Diputadas, también las asambleas regionales, la Cámara de las Regiones, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, y uno podría decir un largo etcétera, todas tendrán que integrarse con una lógica de paridad. Es decir, al menos 50% de los miembros de estos órganos tendrán que ser mujeres. Estas 160 hojas contienen el eventual futuro político y social del país. El borrador pasará ahora a las comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias, las que trabajarán hasta el 4 de julio, cuando entregarán un texto definitivo que podría convertirse en la nueva Constitución. El texto contará con un preámbulo, un capítulo de principios, otros de derechos, normas sobre democracia para regular el ejercicio del poder, sistemas políticos y Estado regional, sistemas de justicia, Estado ecológico, los mecanismos de reforma constitucional y, por último, las normas transitorias. Claro, y todo esto, Daniel, tiene que estar listo el próximo 4 de julio cuando se tiene que dar a conocer el texto definitivo, que es finalmente el que se va a plebiscitar, el que tenemos que decidir en septiembre si aprobamos o rechazamos todos los chilenos en una votación que es obligatoria. Claro que sí, una votación obligatoria. Y le quiero preguntar ya en el final de este debate a nuestros invitados, ¿qué creen que va a estar en la mente de los chilenos y de las chilenas al momento de votar? ¿Cuál va a ser el tema definitivo? Porque un plebiscito puede verse de muchas maneras. ¿Sobre qué van a votar los chilenos y las chilenas en septiembre? Yo creo que para eso hay que, a propósito del recuento, ver qué es lo que nos llevó a pensar una nueva constitución. El centralismo, y para eso tenemos respuesta un Estado regional, para avanzar en descentralización efectiva, la privatización de nuestros derechos, el endeudamiento en educación, en salud, las listas de espera, cuánto ha aumentado el precio de los arriendos y la vivienda. Y hoy día respondemos con un Estado social y democrático de derecho, con derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Yo creo que es una constitución que efectivamente se hace cargo de aquello por lo cual soñamos en algún momento un cambio en nuestras formas de vida. Y yo creo que eso es lo que va a estar en la mente de las personas. A veces nos cuesta porque hemos pasado entre la pandemia, el estallido, pero yo creo que hoy día la constitución va a ser un camino de apertura a la paz, a una paz social, colectiva y también a cambios. Y yo creo que eso es lo que va a estar presente el 4 de septiembre. Cristian, ¿en qué van a estar pensando las chilenas y los chilenos cuando voten en septiembre? Sí, bueno, por de pronto, primero informarse mucho de lo que se está proponiendo, porque es importante eso. Segundo, a mi juicio yo creo que esta propuesta de constitución desaprovechó una oportunidad de unir. Yo creo que más divide que une. Una propuesta de constitución o un proceso que se inicia con un 80% de entrada a favor, yo fui de aquellos que estuve en ese proceso y que voté a prueba,
y que hoy día se está batiendo entre si se aprueba o se rechaza, quiere decir que es un proceso que no está terminando bien, lamentablemente. Creo que se desaprovechó una oportunidad de haber construido algo que interpretara, no digo a todos unánimemente, porque es muy difícil, pero al menos que nos interpretara a una buena parte, una buena mayoría. Creo que eso se desaprovechó, creo que esta propuesta más bien divide. Lo hemos conversado varias veces y lo importante es que nos informemos bien antes de votar el 4 de septiembre. Ahí están posturas distintas, pero evidentemente la información es muy importante. Ya está el borrador, ustedes lo pueden revisar en nuestro sitio web chbnoticias.cl y luego va a estar ya el texto definitivo de una nueva constitución para que todos ustedes, a través de un voto obligatorio en septiembre, definan si esta va o no ser la nueva constitución de Chile. Constanza, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Buenas noches. Maca. Sí, y lo más importante, Daniel, votar informado. Y es por eso que quiero agradecer no solamente a los convencionales que han estado con nosotros ahí esta noche, a ti, Daniel, por tu trabajo, y a todos nuestros compañeros. Había una toma ahí que se veía a todos los que están trabajando detrás de cámara para llevar a todos los televidentes lo que ha sido esta jornada histórica, esta ceremonia solemne, pero un paso más en este proceso para los chilenos. Así que muy importante haber podido contar con toda esta información. Muchas gracias a todos los que han trabajado esta jornada para eso. Que estén muy bien, que tengan buenas noches y nos vemos aquí mañana. Gracias.